Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y muy buenas tardes. Les saluda Selvin Hernández y para los que se encuentran en el salón de clases en el curso de participación ciudadana, como es nuestra casa de estudio, la Universidad Rafael Andívar, muy buenas noches. El día de hoy desarrollaremos el tema de la política pública de la juventud y para ello nos encontramos en el juzgado de la niñez y la adolescencia. Nuestro colaborador, Elic Rudy, mucho gusto, licenciado. Mucho gusto, bienvenido. Es un honor para nosotros contar con el apoyo y su colaboración. Iniciaré dando una serie de datos de su biografía, platicar lo que es el tema de la política pública de la juventud, ¿verdad? Que es muy importante hoy día en nuestra población guatemalteca para el desarrollo y la programación de la misma, ¿verdad? Él es licenciado en Ciencias de la Pedagogía, también tiene una maestría en Educación con especialidad de formadores. Ha trabajado en la Universidad Rafael Andívar, actualmente labora en lo que es la Universidad Autónoma de Guatemala, acá en el campus de Huehuetenango, y pues se desempeña en el cargo de pedagogo acá en el juzgado de la niñez y la adolescencia. Licenciado, me encantaría que usted nos comentara una experiencia, algo bonito acá en el juzgado de la niñez que le haya transcurrido en este tiempo que usted labora acá. Un buen día para cada uno de ustedes, para la distinguida licenciada Rosita de Paz, para los estudiantes de esta carrera. Realmente pues tenemos muchas anécdotas que pudiéramos contar el día de hoy, porque el servicio que se presta acá en este juzgado es resarcir los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Y hemos tenido infinidad de casos, y como bien lo expresaba acá el joven, hemos tenido algunos aspectos importantes que socializamos con las personas porque queremos que conozcan también nuestro trabajo. Me recuerdo que en uno de los tantos casos que hemos tenido, un padre de familia en un momento de cólera en un municipio de Huehuetenango agarró el machete y con la parte plana le pegó fuerte a su hijo porque había quebrado algún objeto de cristal. Y por supuesto el moretón que tenía en la espalda a los 8 días ya no lo tenía, pero posteriormente empezó a tener problemas de respiración, tuvo una atrofia pulmonar y eso poco a poco le fue causando la muerte. Entonces estos casos pues nos impactan porque no debe darse maltrato a los niños, niñas y adolescentes de ninguna índole. Por eso cuando me decía algunos de los casos que le ha llamado la atención, pues este me llama poderosamente la atención porque tenemos audiencias programadas de aquí a diciembre de este año. ¿Qué significa eso? Que hay muchos casos de vulneración a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Vic. Interesante, ¿verdad? Como algunos momentos de cólera a veces nos llevan a cometer acciones que lamentamos después, como es la pérdida de la vida de este niño. Entonces, ya para irnos adentrando, Rudy, en este tema de la política pública de la juventud, me gustaría preguntarle qué conocimientos tiene usted acerca de este programa. Pues con relación a las políticas públicas de la juventud, estas constituyen una herramienta muy, pero muy importante dentro de la sociedad. Esto porque contiene orientaciones de índole general, donde se plasman un sinnúmero de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo para transformar la sociedad. Y es que los jóvenes son el motor principal en estos momentos para esos cambios que realmente necesita nuestra sociedad. Vivimos en un país donde somos poco más de 16, 17 millones de personas, pero de ese porcentaje estamos hablando que un
80% viven en pobreza y 2 más en extrema pobreza. Eso significa entonces de que hay mucho que hacer y los jóvenes constituyen ese motor ahorita fundamental para el desarrollo de los pueblos. Excelente, licenciado, muchas gracias. Y persiguiendo ya el análisis de esta política, ¿cuál cree usted que es el fin o los objetivos en los que ella se enfoca? Pues básicamente en la economía del país, porque recordemos que somos un país subdesarrollado y yo como docente siempre he dicho, debemos decir un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Porque a veces decimos un país subdesarrollado es Guatemala y eso de alguna manera significa que nuestra autoestima está por los suelos, ¿verdad? Nosotros al menos debemos decir que es un país en vías de desarrollo, porque tenemos mucho potencial. Guatemala es culturalmente hablando muy rico en idiomas, por ejemplo, y todo eso que tiene que ver con la cultura debe irradiarse en desarrollo para el país, pero siendo personas que incluyamos a las diferentes etnias que coexisten en el país. Porque si discriminamos, lógicamente no vamos a salir de ese subdesarrollo. Otro de los fines es la competitividad y la prosperidad. Creo que hacia eso vamos. Queremos desarrollo para los pueblos. Yo creo que ese mal tan acentuado en nuestro país, que es la corrupción, corrompe y corroe la dignidad de los seres humanos. Por eso es importante que digamos cero corrupción. Yo creo que los jóvenes no deben prestarse a situaciones negativas, principalmente en el ámbito laboral, para que nosotros seamos ejemplo para las generaciones que vienen atrás, principalmente los niños y niñas, ¿verdad? Que están atrás. Entonces los jóvenes constituyen ese bastión fundamental para la competitividad, para la prosperidad, para el desarrollo social en general. Yo creo que también es importante la participación de los jóvenes en la gobernabilidad del país. Yo creo que juegan un papel importante y ahorita que se avecinan las elecciones, pues yo creo que se debe participar, los jóvenes deben participar dentro de estas políticas públicas de la juventud. Está también precisamente esa participación de los jóvenes dentro del proceso de desarrollo social, dentro de la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo en general. También para garantizar un Estado de Derecho que sea responsable, transparente fundamentalmente y que sea efectivo, porque yo creo que nosotros como guatemaltecos merecemos por ese derecho que tenemos, que es la dignidad, que es el valor fundamental de los derechos humanos. Creo que merecemos respeto también de las autoridades, ¿verdad? Y ese respeto se va a manifestar a través de la formulación de políticas públicas de desarrollo, principalmente para las comunidades que viven en el área rural, que muchas de ellas, un gran porcentaje de su población vive en pobreza o bien en extrema pobreza. Excelente, licenciado. Básicamente entonces, como para nosotros irnos iniciando en ese proceso de la política pública, debemos de estar empapados de lo que es manejar nuestra constitución, saber cuáles son nuestros deberes y derechos y poderlos compartir con otros jóvenes que no saben cuáles son sus derechos, que a veces les violan, ¿verdad? Y para ello también debemos de tener bien enmarcado lo que es nuestros principios, porque usted mencionaba lo que era la corrupción hoy día. Entonces nosotros, como vamos encaminados a lo que es la gobernabilidad en el país en un futuro, debemos de tener bien arraigado esto, ¿verdad? Para poder sacar adelante, como decía, en vías de desarrollo, nosotros poder ser los jóvenes o la población que desarrolle y saque adelante lo que es Guatemala, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, para ello mi compañera de equipo, como lo es Guadalupe Matías, le va a hacer una serie de preguntas. Buenas tardes, compañeros, licenciada, y muy buenas tardes a usted, Lick. Gracias por su tiempo. Y siguiendo con la entrevista,
Tenemos una pregunta que nos causó intriga al momento de plantearla, y es: ¿han realizado algún análisis para determinar la participación de la juventud huehueteca de la política pública? Efectivamente, por el mismo desempeño laboral, los cursos que he servido, por ejemplo, en la Universidad Rafael Landívar, que es el curso de Derechos Humanos, también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en las carreras de pedagogía, pues se han hecho análisis sobre el funcionamiento o no de las políticas públicas a nivel nacional y a nivel local, y ha generado un sinnúmero de respuestas, de las cuales muchas, en un porcentaje bastante alto, pues no se han llevado a feliz término, ¿verdad? Porque ha habido muy poca incidencia de las diferentes instituciones que coadyuvan a una política pública, pero que se pueden generar, y que éstas contraen ciertos beneficios para ciertos sectores de la población guatemalteca. Por eso es importante esos análisis que se van haciendo constantemente en el estudio de diferentes cursos o en reuniones de diferentes instituciones, donde se dan a conocer esas falencias que existen en, por ejemplo, la ejecución de las políticas públicas. Para crear una política pública es un proceso bastante grande, burocrático, engorroso, pero si uno se lo propone como institución, como persona individual, como colectivo de personas, lo puede lograr. Hay que recabar un sinnúmero de información desde los puestos de salud, los centros educativos, las municipalidades, las ONGs y otras instituciones gubernamentales, donde se van a extraer los datos que se necesitan para ir planteando esas políticas públicas de desarrollo para los pueblos. Y posteriormente, ya teniendo el diseño de esa política pública, pues se pone en marcha, ¿verdad? Hay que hacerla llegar a donde corresponde para que ahí puedan en un momento determinado dar el financiamiento o la cantidad de dinero que se necesita para llevar a feliz término esa política pública. Una vez realizado el análisis, ustedes como institución, ¿qué iniciativa o cómo promueven la participación de la política pública de la juventud? Sí, efectivamente, aquí como tenemos dos aspectos que trabajamos. Uno, lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. El objetivo fundamental es el resarcimiento de esos derechos vulnerados. Y el otro componente que tenemos es adolescentes en conflicto con la ley penal, de todos aquellos jóvenes comprendidos entre los 13 a 18 años que han cometido algún ilícito penal. Y lo que hacemos como institución es buscar algunos beneficios, por ejemplo, para estos adolescentes en conflicto con la ley penal que han sido objeto de una sanción socioeducativa, y se les busca un espacio para que ellos sean asistidos por profesionales, por ejemplo, de la Secretaría de Bienestar Social, y también se les da seguimiento y acompañamiento en el proceso educativo. O sea, todos estos jóvenes, de alguna manera, después de haber cometido algún ilícito penal, pues se les da una oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Que puedan seguir estudiando, que reciban terapias psicológicas, o bien a veces son remitidos a INTECAP para que puedan recibir cursos de carácter técnico que les permitan ser productivos dentro de la sociedad. Y usted hace un momento decía que utilizaban la ayuda de la Secretaría. Además de esa institución, ¿qué otras saben sobre que hayan participado en la promoción de la participación de los jóvenes guatemaltecos? Básicamente a nivel nacional está CONJUVE,
¿verdad? Que es la Comisión Nacional de la Juventud, y también todas las instituciones como las que mencionaba. En el caso nuestro, pues nos apoya mucho el Ministerio de Salud también, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social, porque el señor juez a veces dicta una medida donde por parte del Ministerio de Desarrollo le puedan dar una cierta cantidad de dinero a un adolescente que ha sido objeto de violación, por ejemplo, y tiene su niño, ¿verdad? Entonces, en la misma resolución judicial, el señor juez ordena al Ministerio de Desarrollo que ellos puedan darle una cantidad de dinero mensual a este adolescente para que pueda sufragar los gastos que conlleva al tener un niño, ¿verdad? Y como estas hay otras instituciones. Aquí hemos escuchado mucho de ADESCU, no sé si ustedes han escuchado, en Chantla tiene una sede, creo que en Aguacatán y en otros municipios también. Es una asociación de desarrollo juvenil, ¿verdad? Y que ellos también tienen ciertos proyectos de beneficio para los jóvenes, principalmente de oportunidades de superación académica, de laborales, para que ellos puedan ejercer una X o Y profesión. O sea, hay varias instituciones que coadyuvan, ¿verdad?, en este componente, y algunas son organizaciones gubernamentales y en algunos casos también algunas organizaciones no gubernamentales se suman a la lucha para encaminar todo lo relacionado a lo que son las políticas públicas en el país. Muy bien. Al momento, usted ya, me imagino que ya lleva trabajando acá desde hace bastante tiempo. Usted ha visto un sinfín de situaciones. Entre esas, ¿cómo ha visto que ha sido la participación de la juventud en la política pública? Sí, efectivamente, haciendo un recorrido histórico, podemos enfatizar que hoy en día los espacios se están abriendo constantemente, ¿verdad? Están abiertos para la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, y esto es importante. Ahorita, por ejemplo, que se avecina la situación política, los jóvenes tienen hoy en día más clara la visión de un gobierno que sea democrático, pero no solo de palabras, sino de hechos, ¿verdad? Donde la participación de los jóvenes sea representativa y que de alguna manera influya también en las decisiones de gobierno más adelante. ¿Para qué? Para abrir esas oportunidades de empleo, por ejemplo, porque realmente hemos escuchado noticias donde muchos jóvenes han perdido la vida. No me dejarán mentir, hace unas semanas atrás nos decían de varios jóvenes que habían fallecido en ese trayecto hacia los Estados Unidos, estaban migrando al exterior, pero porque aquí no hay fuentes de empleo, hay mucho subempleo también. Entonces yo creo que es importante que la participación de los jóvenes siga siendo cada día mayor para lograr mejores beneficios y oportunidades, principalmente para este componente de la sociedad que es clave, que son los jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Regresamos con el compañero Sergi. Se ve como proyección en la importancia que exista o que perdure esta política pública de la juventud. Sí, efectivamente, hemos podido observar que existe organización de los jóvenes en diferentes instituciones, y eso es básico y fundamental, porque dentro de estas políticas públicas los jóvenes son las bases del sistema político y crean esa posibilidad de revolucionar la cultura política. Y no solo eso, sino se encamina también al liderazgo, ¿verdad? Los jóvenes deben convertirse en esos líderes que necesita el país para despegar de ese subdesarrollo en el cual nos encontramos, ¿verdad? Ese liderazgo bajo una visión moderna, diferente, ya no tradicional,
de democracia e incluyente. Aquí es importante resaltar que dentro de estas políticas públicas no se ven separaciones, por ejemplo, de etnia cultural, que por ejemplo los jóvenes de la etnia maya deben estar en un lado diferente a los del área ladina. No es así, ¿verdad? Yo creo que es importante la inclusión dentro de estas políticas de desarrollo, y consideramos que pertinente que se siga manifestando esa organización de los jóvenes en el departamento y a nivel nacional, por supuesto, para mejorar las condiciones de vida de la población en general. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias por sus conocimientos y el aporte que nos ha brindado. En nombre del equipo y del curso de participación ciudadana, pues les quiero dar las gracias, ¿verdad?, por este momento que nos ha brindado, ya que es muy importante hoy día, como usted lo ha venido recalcando a lo largo de la entrevista, que para nosotros los jóvenes debemos de participar mucho en el desarrollo para con Guatemala, porque somos, como lo dice la frase, el futuro de Guatemala, ¿verdad? Y debemos irnos preparando, adentrándonos en estos temas, para cuando ya lleguemos a lo que es la gobernabilidad y la participación, pues seamos unas personas ejemplo a seguir, que seamos, por decirlo así, no como las que están ahora, que digamos manejan mucho lo que es la corrupción, sino erradicar estos problemas que no dejan que avancemos como nación. Muchísimas gracias, licenciado Rudy. Gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad. Un saludo cordial a la licenciada Rosita de Paz y para los jóvenes también de este curso.